Este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con su homólogo estadounidense Joe Biden para iniciar aproximaciones sobre las garantías de seguridad propuestas por Moscú. A esta hora, las delegaciones de Rusia y Estados Unidos ya se encuentran reunidas en Ginebra para una ronda de consultas estratégicas. La cita inicia luego de varias semanas de tensión en torno a un despliegue militar en la frontera oriental de Ucrania con Rusia. Previo a la cita, Moscú había calificado de decepcionante las señales recibidas desde Washington en los últimos días para el desarrollo de este encuentro. Pese a ello, Moscú reiteró que el diálogo es la búsqueda para garantizar las condiciones jurídicas y legales tras la amenaza por la expansión de la OTAN en la frontera de Ucrania. Por su parte, Washington aseguró que las delegaciones podrían sentar las bases para restablecer el tratado sobre fuerzas nucleares de rango intermedio. Esta mañana en Agenda Abierta haremos seguimiento a esta reunión y analizaremos las repercusiones que tendrá el encuentro en el escenario internacional. Y sobre este acontecimiento importante, por supuesto, en la geopolítica mundial, hay ya registro editorial, como siempre decimos. El portal TRT dice lo siguiente: comienzan las conversaciones de diálogo de estabilidad estratégica entre Rusia y Estados Unidos. Las conversaciones de seguridad entre ambos países se llevan a cabo en Ginebra, Suiza, bajo la presidencia de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. En la reunión extraordinaria del diálogo de estabilidad estratégica, en la que participan diplomáticos de alto nivel, se espera que se aborden temas como el problema de Ucrania, la expansión de la OTAN hacia el este, el control de armas nucleares, el cibercrimen, así como relaciones bilaterales. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en Ginebra el 16 de junio pasado y decidieron continuar el diálogo para resolver los temas de disputa. Esto es lo que se plantea en RT. Ahora bien, vamos con el portal de Deccan Herald. Estados Unidos y Rusia se reúnen para conversar en medio de tensiones vinculadas a Ucrania. Altos funcionarios estadounidenses y rusos lanzaron formalmente conversaciones especiales sobre estabilidad estratégica este lunes como parte de una oleada de actividad diplomática en Europa esta semana con el objetivo de calmar las tensiones. La reunión es parte de las conversaciones de diálogo de seguridad estratégica lanzadas, como ya dijimos, por Vladimir Putin durante una cumbre en junio en la ciudad de Suiza, en esta misma ciudad, en Suiza. Para ampliar la información al respecto, nos trasladamos hasta Moscú con Odette Díaz, quien nos tiene más información. Adelante, Odette. Saludos, colega, gracias por el contacto. Efectivamente, delegaciones de Rusia y Estados Unidos sostienen en esta jornada en la ciudad negociaciones sobre las propuestas de garantías jurídicas de seguridad presentadas por Moscú a Washington y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El equipo interministerial ruso está presidido por el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, mientras el estadounidense es liderado por la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman. Las conversaciones que se efectúan este lunes son a puertas cerradas en la sede de la representación permanente de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas en esa urbe. La víspera, el vicecanciller manifestó tener serias dudas sobre la disposición de la parte estadounidense para el diálogo, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Washington de que solo tratarán temas vinculados con la estabilidad estratégica. Ryabkov señaló que la prioridad de explicar la lógica de los enfoques y dejar claro cuál es la posición de Washington y la OTAN acerca de las propuestas de compromisos legales de seguridad presentados por Moscú. En tal sentido, apuntó que Rusia le interesaría escuchar en el curso de los próximos contactos declaraciones claras sobre la nueva expansión de la OTAN y las anulaciones de las decisiones de la cumbre de Bucarest de 2008 acerca de la adhesión de Georgia y Ucrania a ese bloque. Significó además la inadmisibilidad de que Estados Unidos y los países de la Alianza Atlántica continúen la explotación geopolítica de todo el espacio y que controlan al oeste, noreste y suroeste de las fronteras de Rusia. En relación a las prioridades de las próximas conversaciones del 12 de enero entre la OTAN y Rusia, Ryabkov puntualizó que la Alianza Atlántica ya no podrá actuar con la nación euroasiática como un país secundario en la política europea e internacional. Con estos enfoques, Rusia y Estados Unidos llegan hoy al inicio en este diálogo sobre garantías de seguridad. Nosotros seguiremos el curso de estos acontecimientos. Ahora devolvemos la señal.
Gracias por el reporte y ahora hacemos contacto con Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional intelectual vasco, a quien le consultamos de entrada y por supuesto agradecerle por participar en este espacio. ¿Cómo se entiende, Iñaki, bienvenido, cómo se entiende lo que ocurriría el día de hoy tomando en cuenta todo lo que previamente ya ha ocurrido? Es decir, unas cosas son los hechos y otra cosa son las conversaciones, porque parecería que en la lógica estadounidense hay que actuar primero y después ponerse de acuerdo. Entonces, ¿de qué servirá la reunión del día de hoy? Bueno, buenas tardes. La reunión del día de hoy va a servir de tanteo y de confirmación de contactos internos que ha habido, siempre hay contactos internos que se han mantenido, pero también de tanteo, no solamente con respecto a las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, por una parte, sino también a otras dos clases de tensiones, ¿no?, que están muy relacionadas con las anteriores, ¿no? Una, las tensiones de Estados Unidos con Europa, y esto es muy importante, y otra, las tensiones de Europa y Estados Unidos con todo el bloque euroasiático, porque en realidad lo que se está produciendo es un contacto para ver, como digo, tantear cómo está la situación mundial en estos momentos y sobre todo cómo lo ve Rusia como parte avanzada en estos momentos de su aliada estratégica que es China, cómo ve las pretensiones de Estados Unidos para acercar a Rusia desde el norte, desde el oeste y desde el sur, ¿no? Yo creo que ahí está realmente la cuestión, porque como están advirtiendo los diplomáticos rusos, son escépticos para estas conversaciones. Eso por una parte. Y por otra parte, Estados Unidos tampoco las tiene muy claras. Estados Unidos tiene problemas internos muy serios, tiene problemas externos también muy serios y tiene también, al interior de Europa, tiene una contestación que está latente. Por ejemplo, Macron, presidente del Estado francés, acaba de decir hace 2 días que Europa necesita autonomía con respecto a Estados Unidos y hay sectores de otros países, sectores de la burguesía alemana, sectores de la burguesía italiana, por ejemplo, que están de acuerdo, que ven que Europa necesita una autonomía con respecto a Estados Unidos en cuestiones elementales como son los recursos energéticos, los recursos alimentarios, los recursos de presencia internacional, etcétera. Todo este batiburrillo, y concluyo, todo este batiburrillo se está poniendo sobre la mesa con la excusa de Ucrania. Ucrania, como bien es sabido, cuando hay un conflicto de alta tensión generalizado, hay puntos débiles de ese conflicto, lo que alguien llamaba los eslabones débiles de una cadena, y en estos momentos Ucrania es ese eslabón débil, ¿no? Y ahí se están como los púgiles antes de un combate, se están tanteando unos a otros a ver cuáles son las fuerzas y las debilidades mutuas. Ya, Iñaki, entonces, si esto es así, planteado en ese sentido, en ese escenario, ¿hasta dónde la reunión del día de hoy puede aliviar las tensiones, generar nuevos espacios? Porque yo digo, escépticamente hablando, Estados Unidos no va a dejar de trabajar en ese sentido, en ese objetivo. De hecho, lo que pasa en Kazajistán, lo que pasa en Ucrania, da cuenta de que hay una estrategia que se va desbrozando, se va visibilizando cada día más. Bueno, estoy de acuerdo. Nadie va a ceder, pero no van a ceder por 2 razones antagónicas. Por una parte, Estados Unidos la estrategia de Estados Unidos necesita seguir expandiéndose por el mundo, necesita acercar, como he dicho, a Rusia por el norte, por el Océano Ártico, por el oeste, en Ucrania y en otros sitios, y también por el sur, en Kazajistán, en un montón de sitios, y también luego indirectamente por el este, por China, ¿no? Pero Estados Unidos no necesita secundariamente ganar a la población interna, ¿no? Sin embargo, la situación de Putin es diferente. Putin por ahora tiene recursos militares defensivos suficientes para parar un primer ataque norteamericano, ¿no? Y Estados Unidos lo que está buscando es un tiempo para preparar una fuerza militar suficiente para presionar a Rusia. Ahora bien, Putin sí necesita convencer al pueblo ruso y convencer a los sectores del oeste de Eurasia de que es necesario llegar a una situación de fuerza con respecto a la OTAN y es necesario llegar a una situación de parar los pies a la OTAN, y para eso Putin necesita
convencer a esos sectores de la población de que hay que asumir riesgos porque está en juego no solamente los intereses económicos y políticos de Rusia, sino está en juego la propia supervivencia de Rusia, porque Estados Unidos y Europa lo que quieren es balcanizar Rusia para a partir de ahí avanzar hacia China, ¿no? ¿En qué consistiría esto de balcanizar Rusia? Pues lo que están haciendo en Kazajistán ahora, lo que han intentado hacer en Ucrania y les ha fallado por la resistencia de Donbass y por la resistencia de Crimea, lo que han intentado hacer en Siria, lo que han intentado hacer en Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo sabe perfectamente bien Rusia, pero quiere convencer con argumentos y con demostraciones de que Estados Unidos lo que busca es todavía mayor presión y mayor situación de agresión contra Rusia, ¿no? Y por esto, para convencer a esos sectores del pueblo que todavía no están convencidos del todo, para convencer a esos sectores del pueblo de que hay que arriesgarse y hay que parar a Estados Unidos, son estas conversaciones. Voy a poner un ejemplo histórico, ¿no? Por ejemplo, cuando avanzaba el nazismo, ¿no? Cuando avanzaba Hitler en Europa, hubo dos estrategias diferentes, ¿no? Por una parte fue la estrategia de Francia y de Gran Bretaña de ceder frente a Hitler en las conversaciones en Múnich, y por otra parte fue la estrategia de la URSS de intentar pactar con Gran Bretaña y con Francia y con el acuerdo de Polonia y de Checoslovaquia parar los pies a Hitler antes de que Hitler se envalentonara, ¿no? Francia, Gran Bretaña y Polonia se negaron a ir con Rusia a parar los pies a Hitler y vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Rusia lo que no quiere es que se llegue a una situación de esas y lo que quiere es parar los pies a Estados Unidos con antelación, ¿no? Y por tanto quiere convencer de que estamos en una situación similar a la que se estaba en 1936, en 1937. Y para eso las conversaciones de Ucrania le vienen muy bien. Mientras que al contrario le vienen mal a Biden, pero Biden también necesita buscar un tiempo para preparar a su ejército y preparar una situación de agresión económica y política muy fuerte contra Rusia. Gracias, Iñaki. Un abrazo a la distancia. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que pasa el día de hoy. Te invitaremos para seguir conversando. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta otra. Gracias. Gracias a Iñaki de San Vicente para hablar sobre lo que ocurrirá el día de hoy en Ginebra, que ya efectivamente está en marcha este proceso de conversaciones entre los máximos líderes y mandatarios de Rusia y Estados Unidos. Vamos a otro tema. Desde Caracas, nuestra compañera